Griego 2. Verbos. El aumento y la reduplicación. Comenzamos entonces viendo la característica del aumento. El aumento es una característica que solo se da en el modo indicativo y solo en imperfecto, aoristo y pluscuamperfecto. Es decir, no se da en presente, futuro y perfecto. Vamos a ver unos ejemplos. Ejemplos de imperfecto son elegon, del verbo lego, dielegómeza, del verbo dialegomai, egon, del verbo ago, categon, del verbo catago, eron, del verbo airo, aneron, del verbo anairo. Ahora veamos unos ejemplos de aoristo. Elisa, del verbo lio, anelisa, del verbo analio, etc. Pluscuamperfecto, ejemplos. Elelyken, del verbo lio, y anelelyken, del verbo analio. Veis en todos estos ejemplos en color rojo el aumento en cada ejemplo. Fíjate que en los verbos con preposición como dielegómeza, categon, aneron, anelisa y anelelyken, el aumento va tras la preposición. Lo segundo que tenemos que decir del aumento es que siempre va a indicar tiempo pasado. Así, el aoristo, el imperfecto y el pluscuamperfecto son tiempos que expresan pasado. Por ejemplo, elion significa yo desataba o estaba desatando. Elysa, aoristo, significa yo desaté. Elelyken significa yo había desatado. O yo tenía desatado o tenía desatada. Si te fijas en los tiempos que no tienen aumento, como el presente lio, el futuro liso y el perfecto lélica, expresan siempre un tiempo que no se refiere al pasado. Lio se refiere al presente, yo desato, estoy desatando. Liso se refiere al futuro, yo desataré. Y lélica se refiere al presente resultante de una acción pasada. Yo he desatado, yo tengo desatado, desatada, desatados o desatadas. El aumento implica terminaciones secundarias en la conjugación verbal. Así, en el imperfecto implica en la voz activa unas terminaciones secundarias y en la medio pasiva otras terminaciones secundarias. Lo mismo pasa con el aoristo en las tres voces y en el pluscuamperfecto en la voz activa y la medio pasiva. Estas terminaciones secundarias claramente van a ser diferentes de los otros tres tiempos, es decir, del presente, del futuro y del perfecto. Podemos llamar a estas terminaciones terminaciones de pasado. El aumento tiene diferentes tipos en función de cómo empiece la raíz verbal. Aparte quedan los aumentos irregulares, que veremos también. En primer lugar veamos el aumento silábico. Es un tipo que consiste en aumentar una sílaba, por eso se llama silábico. Y solo se aplica a los verbos cuya raíz empiece por consonante. Y esta sílaba va a ser siempre la vocal E breve, como en elegon del verbo lego. Yo decía, yo hablaba. Dielegómeza del verbo dialegomai. Como ves, es una forma compuesta con preposición, la preposición es dia y el aumento se forma tras la preposición. Dielegómeza significa nosotros hablábamos, conversábamos. Elisa, aoristo de lío, dielisa, aoristo de dialío. Edramón, aoristo de trejo. Anedramón, aoristo de anatrejo. Eben, aoristo de vaino. Cateben, aoristo de catabaino. Elelyken, pluscuamperfecto de lío. Dielelyken, pluscuamperfecto de dialío. Visto el aumento silábico, vamos a ver el aumento temporal, que consiste en alargar la cantidad vocálica de la vocal inicial de raíz o del diptongo inicial de raíz. Así, por ejemplo, el verbo hago hace imperfecto egon, dado que a alarga siempre en eta, en el aumento. Escio alarga en
eta también, escion. Otrino alarga en omega, otrinon. Todos estos son imperfectos. Iatreuo alarga en iatreuon. Como ves, no vemos ninguna diferencia entre la raíz en presente y la raíz en imperfecto, iatreu, aunque realmente sí está una diferencia de cantidad. Esta diferencia de cantidad en la escritura no se va a ver. Hydreuo alarga en hydreuon. Como ves, tampoco hay diferencia en la escritura, aunque sí sabemos que en la cantidad vocálica la U de hydreuon del imperfecto es larga. Veamos ahora el aumento temporal en los verbos que empiezan por diptongo. Simplemente los verbos que empiezan por diptongo en i, como airo, van a alargar la vocal del mismo modo que hemos visto antes, pero la iota la van a suscribir a la vocal larga. Por ejemplo, eron, de airo, vemos claramente la a que ha pasado a eta y la iota se ha suscrito. Eilio, lo mismo resultado. Oimotso, omotson, vemos que la omicron se ha alargado en omega y la iota se ha suscrito. Ado, con iota suscrita ya en el presente, simplemente resultado el mismo visto antes, eta con iota suscrita. Auxano simplemente nos da alfa convertida en eta, euxanon. Eujomai, eujomen. Vemos también diptongo eu con breve nos da diptongo eu con larga. Veamos el aumento irregular. Muy pocos verbos del griego hacen un aumento diferente del que hemos visto, aunque no mucho. Por ejemplo, ejo hace un imperfecto con aumento ei, eijon, no con eta, que sería lo normal. Hepomai hace un aumento también en ei, heipomen. Por último, joroo, es decir, jorao, el verbo jorao, contracto, hace un aumento irregular en epsilon omega, georon, y además, como ves, espíritu áspero. También hay ausencia de aumento en aquellos verbos cuya raíz empieza ya por una vocal larga, como geco, nos da imperfecto hecon, donde vemos que obviamente la vocal larga no se puede alargar más. Utatso, con vocal larga, falso diptongo que es vocal larga, nos da imperfecto utatson. Y odino, que es también un presente, nos da imperfecto odinon, sin que veamos una diferencia en cuanto a aumento. En estas formas, fíjate que a pesar de no haber aumento, las terminaciones son secundarias, on. Por lo tanto, eso es un índice del tiempo ante el que estamos, que es imperfecto y la voz activa. Visto ya el aumento, veamos entonces la reduplicación. Es una característica que solo se puede dar en perfecto y pluscuamperfecto, pero en cualquier modo, en indicativo, en infinitivo, en participio, etc. A diferencia entonces del aumento, que como vimos solo se puede dar en modo indicativo. Así pues, veamos unos ejemplos. El verbo lío hace perfecto lélica. En verbo compuesto analío nos da analélica, la reduplicación claramente después de la preposición y antes de la raíz, siempre antes de la raíz. El pluscuamperfecto es el leliken y el compuesto analío nos da aneleliken. Péfica del verbo fío con una reduplicación en oclusiva sorda debido a que la raíz empieza por oclusiva aspirada fi. Catapéfica de catafío. El pluscuamperfecto de este mismo verbo es epefiken y en compuesto catepefiken de catafío, claro. Del verbo strateuo tenemos el perfecto estrateuca con esa e marcada que no está en presente, puesto que el verbo es en presente strateuo. Y en compuesto sinestrateuca. En pluscuamperfecto, strateuo es estrateuken y en compuesto sistrateuo nos da sinestrateuken.
El verbo agoreuo, perfecto egoreuca. Y en compuesto, apagoreuo nos da apegoreuca. El pluscuamperfecto correspondiente de agoreuo es egoreuken. Y en compuesto de apagoreuo nos da apegoreuken. La reduplicación aparece en cualquier voz y en cualquier modo verbal. Aparece tanto en la voz activa como en la media como en la pasiva, del perfecto y del pluscuamperfecto. Y aparece en modo cualquiera, es decir, indicativo, participio, infinitivo, etc. Así pues, veamos unos ejemplos. El verbo lío, en modo indicativo, en voz activa, es le luca, la primera es singular, y en medio pasiva, le lumai. Como vemos, la reduplicación está presente en todas las voces. En modo participio, en activa es le lucos, y en medio pasiva, le lumenos. La reduplicación se mantiene, como vemos. En modo infinitivo, voz activa, le lucenai, y en medio pasiva, le lusthai. La reduplicación, como vemos, se mantiene en los diferentes modos y en las diferentes voces. Otro ejemplo con el verbo strateuo, que hace una reduplicación aumento. Tenemos strateuca en la activa del indicativo, strateumai en la medio pasiva del indicativo. En el participio activo tenemos strateucos y en el medio pasivo strateumenos. Como vemos, la reduplicación se mantiene en las diferentes voces y en los diferentes modos. Y en el infinitivo es en la activa strateukenai y en la medio pasiva strateustai. Por último, veamos un verbo con una reduplicación aumento que estudiaremos luego con más calma. El verbo agoreuo hace en indicativo activo egoreuca, en la medio pasiva egoreumai, en el participio hace en la activa egoreucos y en la medio pasiva egoreumenos, y en el infinitivo egoreukenai para la activa y egoreusai para la medio pasiva. Y fíjate que la reduplicación, adopte la forma que adopte, ya sea repetir la consonante inicial de la raíz como en lélica, ya sea una E, añadir una E, que es la llamada reduplicación aumento como en strateuca, o incluso alargar la vocal inicial de raíz en egoreuca, se va a mantener en los diferentes modos y voces. Recuerda que esto es imposible en el aumento. Vamos a ver ahora los tipos de reduplicación. En primer lugar tenemos la reduplicación normal, que se da en raíces que empiezan por consonante. Por ejemplo, el verbo luo, raíz lui, hace perfecto leluca. El verbo compuesto analuo hace perfecto analélica. En pluscuamperfecto este mismo verbo, el luken, y compuesto aneleliken. Gégrafa del verbo grafo y anagégrafa de anagrafo. Pluscuamperfecto egegrafein, compuesto anegegrafein, etc. Fíjate que la reduplicación normal consiste en repetir la consonante inicial de raíz y ponerle una épsilon después. Tenemos un caso especial de reduplicación normal en el verbo histemi, que tiene perfecto gesteca, donde ves que la S de la raíz, que es ste, no se repite, sino simplemente hay una E con espíritu áspero. Consideramos esto una reduplicación normal porque procede de una reduplicación normal con repetición de la consonante inicial de raíz, como ves ahí, sesteca. En un principio era así, pero la sigma que está al principio se aspiró, quedando un espíritu áspero y dando como resultado gesteca. El verbo anistemi, compuesto de histemi, nos da el perfecto anésteca, donde no se ve ya el espíritu áspero, lógicamente. Heisteken, pluscuamperfecto, y de anistemi, pluscuamperfecto, aneisteken. Las raíces que empiezan por oclusiva aspirada fi, z, ji, hacen reduplicación en la oclusiva sorda correspondiente, es decir, fi hace reduplicación en p,
Z hace reduplicación en T y G hace reduplicación en que. Por ejemplo, el verbo fio tiene el perfecto péfica, pluscuamperfecto epefiquein. El verbo cio hace perfecto técica, pluscuamperfecto eteciquein. Y el verbo grio, perfecto quejírica, pluscuamperfecto equejriquein. En segundo lugar y último tenemos la reduplicación aumento, que es, como su nombre indica, una reduplicación que asume la forma de un aumento y es exactamente igual en forma a un aumento, pero su función es la de reduplicación porque aparece en perfecto y pluscuamperfecto. Recuerda que el perfecto es un tiempo que no usa el aumento, usa la reduplicación. Sin embargo, en ciertos perfectos encontramos una reduplicación con forma de aumento. Vamos a ver dónde. En los verbos que empiezan con un grupo de sigma más una consonante, como por ejemplo strateuo, por ejemplo svennimi o por ejemplo skopeuo, etc. Encontramos en estos verbos la reduplicación aumento. Del verbo strateuo encontramos perfecto estrateuca. Del verbo catastrateuo encontramos perfecto catestrateuca. El pluscuamperfecto es estrateuquein y el compuesto catestrateuquein. Del verbo svennimi tenemos perfecto esbeca. Compuesto de amfisvennimi tenemos amfiesbeca. Pluscuamperfecto esbequein de svennimi y compuesto de amfisvennimi es amfiesbequein. Del verbo skopeuo tenemos perfecto escopeuca y compuesto siskopeuo tenemos perfecto sinescopeuca. De skopeuo, el verbo simple, tenemos pluscuamperfecto escopeuquein y compuesto sinescopeuquein de siskopeu. Otros verbos que tienen reduplicación aumento son los que empiezan con consonante doble z, xi o psi. Por ejemplo, el verbo psefitsomai tiene perfecto epsefismai. Compuesto catapsefisomai nos da catepsefismai. Pluscuamperfecto del simple psefitsomai es epsefismen. Y el compuesto catapsefitsomai nos da catepsefismen. El verbo tseteo nos da perfecto etseteca. El verbo xenitzo nos da el perfecto exénica. Por último, los verbos que empiezan con vocal o diptongo también asumen la reduplicación aumento. Por ejemplo, el verbo agoreuo nos da perfecto egoreuca. Y el compuesto catagoreuo nos da categoreuca. Pluscuamperfecto de agoreuo es egoreuquein y de catagoreuo categoreuquein. Del verbo eireneuo, perfecto ereneuca. Fíjate que se suscribe la iota del diptongo ei al hacer el aumento. El pluscuamperfecto de eireneuo es ereneuquein, etc. No debemos olvidar que la reduplicación en aumento, a pesar de tener forma de aumento, funciona como una reduplicación. En los ejemplos tienes en azul el elemento final típico del perfecto activo K. Esto nos está indicando que tenemos un perfecto, y dado que es perfecto, esa E que tenemos al principio en rojo, es decir, el aumento de reduplicación, no es un aumento, es una reduplicación. Lo mismo pasa ahora, fíjate, en el lado derecho, las formas de pluscuamperfecto activo que acaban en kein, precisamente tenemos ahí una reduplicación, no un aumento. En la voz medio pasiva tenemos ahí el verbo psefitsomai con la forma de perfecto epsefismai, con mai desinencia que, como puedes observar, carece de vocal temática, es decir, la forma no acaba en omai, sino que acaba en mai. Esto es una característica del perfecto medio pasivo.
Es una pista de que esta forma es de perfecto medio pasivo. Solo el perfecto medio pasivo acaba en mai sin vocal temática. Lo mismo podemos decir de katepsefismai, de la forma compuesta. Y en el pluscuamperfecto de este mismo verbo acaba en epsefismen, acaba en men y katepsefismen en men. Como te puedes fijar, la forma es una pista, el hecho de que no acabe en omen, sino que acaba en men sin vocal temática, es una pista de que esto es un pluscuamperfecto. Veamos ahora el significado de la reduplicación. El significado es un estado resultante de una acción. Este estado resultante de una acción puede ser en presente o un estado pasado, pero siempre un estado resultante de una acción anterior, sea en presente o sea en pasado. Por ejemplo, el verbo lío tiene perfecto lélica en activa, que lo traducimos por he desatado, o también tengo desatado o desatada, tengo desatados o desatadas. Como puedes observar, se está refiriendo al presente. He desatado a alguien implica que ahora alguien está desatado y que yo lo desaté. Por lo tanto, estado presente resultante de una acción anterior. Y lo mismo pasa con tengo desatado o desatada. Desatados, desatadas. Estoy queriendo decir que tengo a alguien desatado o la tengo desatada, es decir, que alguien está ahora desatado o desatada porque yo lo desaté. El perfecto medio pasivo lelimai se traduce por en voz media me he desatado y en voz pasiva he sido desatado o estoy desatado o desatada. Fíjate que también se está refiriendo siempre al presente. Me he desatado es que yo ahora estoy desatado porque me desaté. He sido desatado es que yo ahora estoy desatado porque me desataron, alguien me desató. Y estoy desatado es que efectivamente indica estado presente y además resultante de una acción anterior. Me desataron o me desaté yo mismo. Por lo tanto, el perfecto indica estado presente resultante de desatar. Y la reduplicación indica ese estado resultante de desatar. Fíjate que la reduplicación no indica tiempo presente. Indica simplemente estado resultante de una acción. Veamos el pluscuamperfecto, que es lo mismo que el perfecto, pero en pasado. Un estado pasado resultante de la acción. Traducimos el pluscuamperfecto activo por yo había desatado, o yo tenía desatado, desatada, o desatados, o tenía desatadas. Y el pluscuamperfecto en medio pasivo, me había desatado, había sido desatado, yo estaba desatado o estaba desatada. Fíjate que en todas estas traducciones, en todos estos significados, se trata de un estado pasado resultante de la acción de desatar. Por ejemplo, si yo había desatado, es que en el pasado alguien estaba desatado porque antes yo lo desaté.